En medio de un intenso enfrentamiento, mientras columnas de humo negro y espeso se alzaban al cielo como tributo de humo en llamas, celebrábamos en honor a nuestros seres queridos, agradecidos por haber llegado unidos al umbral del nuevo año. Un influyente líder de un grupo delictivo en México, conocido como el Neto, desató una audaz fuga carcelaria que desencadenó un incidente de alcance nacional, cobrándose vidas en su desenlace. En este video te sumergiré en la vida y la intrépida evasión de este individuo. ¿Quién es el narcotraficante más implacable en la historia del tráfico de estupefacientes? Si tu respuesta es Pablo, estás en un error. A pesar de esta crueldad, Pablo aún tenía algún rastro de racionalidad. Al menos mantenía cierta estabilidad en su bastión en Medellín. Ahora, si tu respuesta es el Chapo, lamento decirte que una vez más estás desencaminado. A pesar de toda la brutalidad y la violencia vinculada a Sinaloa, tus hijos han demostrado poseer un apetito por el caos, incluso más voraz que el de sus padres. En este momento, el título de narcotraficante más despiadado se le atribuye al temible Mencho, el siniestro líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel más infame del orbe. No hace falta presentación. Nos referimos a un narcotraficante que osó desafiar al ejército mexicano antes que nadie, y quien hasta ahora ha sido el único en amenazar a una fiscal general en funciones, enviándole la cabeza a cerdo como advertencia. Incluso orquestó un acto que rayó el terrorismo en la ciudad de Guadalajara, todo con el fin de facilitar su propia evasión. Este fue un resumen de su historia. No obstante, la mayoría de nosotros solía pensar que nadie podría superar la crueldad del Mencho. Estábamos convencidos de que no habría nadie peor que él. Sin embargo, parece que nuestra percepción era limitada, ya que la violencia que el Mencho comenzó a perpetuar en sus primeros 30 años para imponer en su cartel el escenario internacional, el Neto ya lo había logrado antes de cumplir los 18. Y antes de continuar con el vídeo, si te consideras fan del Chapo, de Mencho o de Pablo, demuéstralo suscribiéndote a este canal. Ernesto, el Neto Piñón, podría considerarse un prodigio en el mundo narcotraficante. Si categorizamos a los traficantes, el Neto se ubicaría en la cúspide, superando incluso al Mencho. Permíteme demostrarte las razones. Nacido en el estado de Chihuahua, México, en 1989, los primeros años del Neto están envueltos en misterios. Sin embargo, al cumplir los 18, ya había ascendido al rango de capo de la tiempo suficiente para ser catalogado como una amenaza grave para la paz de Chihuahua, y en particular para la vibrante urbe de Juárez. Lideraba una de las pandillas callejeras más aterradoras, orquestando una ola de robos, secuestros y asesinatos atroces que dejó huella en todos. El método del joven líder para infundir temor en las pandillas rivales consistía en enviar cabezas de sus en neveras portátiles. Su reputación le otorgó un lugar en el cartel de Sinaloa como sicario, creyéndose que colaboró estrechamente con el Chapo en algún punto. No pasó mucho tiempo antes de que las fuerzas de la ley y el Estado percataran de su peligrosidad. Pronto consideraron al jefe criminal adolescente como un problema. En 2009 finalmente aprendieron al Neto. Aunque su condena estaba programada para el 2010, los encargados de su captura no se dieron cuenta de que no era él quien debía estar tras la reja, sino que era el sistema penitenciario el que debía mantenerse alejado. La policía subestimó la magnitud de su captura, ya que un capo de 18 años no suscitaba precisamente el temor asociado con los pesos pesados del cartel. A pesar de su juventud, el Neto logró forjar un nivel de lealtad casi sectaria en sus hombres, una lealtad equiparable a la mostrada por los miembros del cartel de Sinaloa que habían colaborado en liberar al Chapo en 2 ocasiones. En un fatídico día de 2010, mientras era trasladado desde la prisión a una audiencia de sentencia en la oficina del fiscal general de Chihuahua, el Neto fue interceptado por un grupo armado que bloqueó su vehículo gubernamental en una rotonda, desencadenando un tiroteo que duró horas en un intento de rescatarlo. Sin embargo, el plan fracasó y el Neto perdió su ojo derecho en el proceso, transformando al capo de apariencia juvenil en un monstruo que reflejaba su naturaleza brutal. No obstante, la lección no pareció ser aprendida, al menos no por parte del gobierno. No habían comprendido que el Neto no era el tipo de criminal que se debería liberar en la población carcelaria general. Era un líder, alguien que atraía personas, un individuo al que otros querrían seguir. A pesar de esto, fue trasladado a la prisión número 3, El Cerezo, una instalación estatal en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Esta prisión, caracterizada por su historial de violencia y su población carcelaria dominada por pandillas, reflejó ignorancia gubernamental. Lamentablemente, los ciudadanos de Ciudad Juárez serían quienes pagarían el precio. En febrero del 2016, el Papa Francisco realizó una visita simbólica a la prisión del Neto en representación social en el país. Una de las razones detrás de esta visita fue un desastroso motín que había estallado en la prisión unas semanas antes, con un resultado de 3 reclusos fallecidos. No sorprende que el Neto estuviera en el centro de esta revuelta penitenciaria. En ese momento tenía apenas 27 años y ya había pasado más de 5 años tras la reja. Uno puede imaginar que entre los miles de reclusos presentes que escucharon el sermón del Papa sobre la paz, la reconciliación y la fe, el Neto también estuvo allí. Sin embargo, el mensaje del Papa estaba dirigido a las almas extraviadas
y el Neto no tenía alma que perder. Esto quedó claro 5 años antes de la visita del Papa. Inmediatamente después de ingresar a la prisión, el Neto se alió con un líder de la pandilla callejera conocida como los Mexicles, Juan Arturo Soto, mejor conocido como el Lalo. Similar al Neto, el Lalo también era joven, brutal y había demostrado un liderazgo. Además, él también era un agente del caos. Dirigía la prisión con mano firme junto al Neto. Generaban tanta violencia entre los muros que ésta se derramaba hacia la ciudad circundante. Un año después de la visita del Papa Francisco, el Neto se encontraba en la vanguardia de otro motín en prisión, esta vez contra la pandilla rival llamada Los Aztecas, en 2017. Este motín dejó un saldo de 17 personas fallecidas. En 2019 el dúo desencadenó otro motín en prisión y el número de muertes casi se duplicó, alcanzando a 26 personas. Mientras tanto, los miembros de Mexicles fueron a la celda y se aliaron con el cartel de Sinaloa, convirtiéndose en sus sicarios. Fue en ese punto que las autoridades se dieron cuenta del problema que el Lalo y el Neto representaban. La solución que adoptaron fue la misma de siempre, la estrategia de dividir y conquistar. Decidieron eliminar la cabeza trasladando al Lalo de la prisión estatal a una prisión federal, el Centro Federal de Readaptación Social número 15, ubicado en Chiapas. Algo que debes de saber es que quitarle la cabeza a un pandillero o a un cartel puede llevar a dos posibilidades: un caos descontrolado mientras la organización se fragmenta en busca de estabilidad, o un líder más feo despiadado que toma el control, creando una situación peor que la de su predecesor. En este caso ocurrió lo segundo. El Neto tomó el control del cartel y rápidamente comenzó a expandir a los Mexicles, reclutando sicarios y abogados en Estados Unidos. Pronto la ciudad de Juárez entró en una nueva era de violencia que seguramente nadie anticipó. En agosto del 2021, Ciudad Juárez sintió la furia de los internos y los miembros de las pandillas leales a él. Finalmente el gobierno se dio cuenta de su error, aunque muchos años después, en un intento por reducir el ciclo de disturbios y violencia instigado por el Neto, se dispusieron a trasladarlo a la prisión federal, tal como habían hecho con el Lalo. Lamentablemente, esta acción empeoró la situación. La información se filtró y el Neto, junto con sus seguidores leales, desencadenó un motín en prisión. Aprovechando la hora de visita, lanzó un ataque que dejó a las autoridades en una posición vulnerable, mientras los visitantes civiles entraban en pánico y huían para protegerse. Alrededor de 24 internos se mezclaron con la multitud y escaparon, resultando en la muerte de 2 reclusos y dejando 20 heridos en el caso subsiguiente. La violencia no se detuvo allí, extendiéndose por la ciudad durante esa noche y provocando víctimas adicionales. Los miembros de la pandilla incendiaron autobuses y atacaron tiendas directamente, saqueando y agrediendo tanto empleados como clientes. Entre estos actos de violencia al azar, una mujer embarazada fue en una tienda. 4 miembros de un equipo de radio que trabajaban a distancia desde una pizzería también fueron asesinados a tiros, además de otras 2 personas y un niño. Los actos de violencia impactaron profundamente, pero lamentablemente no resultaron efectivos. Hasta el viernes por la mañana, el saldo de muertos ascendía a 11 personas. Cientos de policías y soldados patrullaban las calles para restablecer el orden y los planes para transferir al Neto se suspendieron. No obstante, el Neto ya sabía que la guerra no había terminado. Era solo cuestión de tiempo antes de ser trasladado nuevamente. Antes de que eso sucediera, el Neto comenzó a planear lo que eventualmente se convertiría en uno de los asaltos más brutales al sistema penitenciario estatal mexicano. El guión fue el mismo del 1 de enero del 2023, un día en que los visitantes acudían a ver sus seres queridos en prisión. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando se abrieron las puertas para los visitantes, el caos se desató. Coordinado dentro de las paredes de la prisión, el Neto lideró a sus hombres para prender fuego a objetos y celdas. 10 guardias fueron tomados como rehén mientras el líder del narcotráfico luchaba por alcanzar la salida. Mientras tanto, vehículos del cartel de Sinaloa y vehículos armados asaltaron la prisión desde el exterior, rompiendo las puertas, eliminando a los guardias en las torres de seguridad. Desde el interior de la prisión, mientras las autoridades de la institución se veían abrumadas por el asalto proveniente de ambos flancos, el Neto emitió la orden de a los 10 guardias que habían sido tomados como rehén. El Neto, junto con otros 10 hombres, lograron escapar. Sin embargo, la situación aún no había llegado a su fin. De hecho, estaba lejos de terminar. La fuga de la prisión generó una persecución. Durante esta confiscaron una camioneta Homer que pertenecía a los delincuentes. Sin embargo, el Neto no se encontraba en ninguna parte. Había logrado evadir la captura. Su plan había funcionado a la perfección. Mientras el gobierno mexicano intentaba evitar lo que podría convertirse en otro Jueves Negro, algunos miembros de pandilla al acecho de la puerta de la prisión aprovecharon la situación para intentar incendiar la ciudad una vez más. Sin embargo, los ciudadanos estaban más alerta esta vez y en su mayoría se esforzaron para quedarse resguardando a sus hogares.
Después de la fuga del Neto, el gobierno de Chihuahua se abocó a 3 agendas fundamentales. La primera consistía en asegurar el perímetro de la prisión y restablecer la estabilidad en su entorno. La segunda se centraba en proteger a la ciudad de Juárez y asegurarse de que no se rindieran ante la creciente violencia. La tercera meta era capturar al Neto, ya fuera vivo o muerto. No obstante, no sería una tarea sencilla. Como suele ocurrir en situaciones relacionadas al cartel y a sus miembros, el aspecto político se volvió notorio. El público se percató de cómo el asunto se había politizado. Las celdas del Neto fue inspeccionada por las autoridades, revelando que él y otros miembros de la pandilla de alto rango vivían como príncipes árabes. Se encontraron más de $87,000 en efectivo y una amplia variedad de drogas, incluyendo 4 kilogramos de metanfetamina de cristal, 40 gramos de cocaína, 16.2 kilogramos de marihuana, 1.5 kilogramos de heroína y 8 pastillas de fentanilo. Incluso había un jacuzzi en la celda de su prisión. La corrupción había penetrado profundamente en la prisión, lo que la volvía susceptible a los disturbios. El director de la prisión, Alejandro Álvaro Hoteles, fue destituido y se llevó a cabo una investigación interna para determinar la naturaleza y el nivel de participación en el incidente que llevó a la fuga del Neto. Sin embargo, aquí es donde las cosas se complican. Alejandro Álvaro Hoteles no había estado ni siquiera un año en su puesto como director de la prisión. De hecho, había sido trasladado de otra prisión para asumir el liderazgo después de que el director anterior fue destituido tras el Jueves Negro. Por lo tanto, es muy posible que no haya sido él quien permitió al Neto y a sus cómplices disfrutar de las libertades que tuvieron durante su estadía. Afortunadamente, hubo algunas noticias positivas. La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, compartió un mensaje el 5 de enero informando que durante las primeras horas de ese jueves, gracias al equipo de inteligencia de la Fiscalía Estatal y coordinación de los 3 niveles de gobierno, el Neto había sido ubicado, seguido y resultó herido. Sin embargo, durante el trayecto a la Fiscalía Estatal, su lesión resultó fatal y perdió la vida. Aparentemente, ese mismo día el Neto había sido localizado y perseguido. En un intento por escapar de las autoridades, al parecer estrelló su vehículo contra una gasolinera. La lesión que sufrió terminó siendo mortal y perdió la vida, mientras era trasladado en la parte trasera de un camión hacia la Fiscalía Estatal. Sin embargo, como mencioné previamente, sobre la cabeza de una organización criminal, siempre habrá otro que pueda reemplazarla. Aunque Ciudad Juárez podría ser alivio en este momento, es crucial entender que este alivio es momentáneo. Pronto surgirá otro líder, quizás similar al Neto, y lo único que la ciudad puede hacer por ahora es respirar y rezar para que el próximo líder no resulte ser de alguna manera aún más brutal que este predecesor.